hace sana, con Daniel a tu lado, la vida no es tan vana. Cada risa y llanto, un paso en la senda. Aquí no hay juicio, solo empatía que emprenda. Mente es un lugar para vivir, donde el corazón se abre, comienza. Bienvenidos una vez más a De Demente, el podcast, un espacio que, como siempre se los he dicho, está diseñado para que las historias que vienen y se cuentan aquí lleguen a tu vida, lleguen a tu corazón, que sensibilicen esa parte tuya que sabemos es ahí donde existe una necesidad emocional. Y hoy no va a ser la excepción porque, como todos los invitados que hemos tenido en este espacio, tenemos una invitada muy especial para hablar de un tema que es muy sensible, del cual pocos hablan, pero que hay muchísimo de lo que platicar, muchísimo para inspirarnos, para encontrar respuestas, pero sobre todo muchísimo para que tú atiendas todo aquello que en este momento está dañando, está teniendo un dolor muy fuerte, porque hoy vamos a hablar de duelo, vamos a hablar de muerte, vamos a hablar de tanatología, de todo lo que hay detrás de esto, y para eso tenemos una invitada muy especial. Hoy tenemos a Zaida. Ella es una mujer, es mercadóloga, se dedica a hacer estudio e investigación de mercado, y pues lejos de toda la trayectoria que ella tiene, hoy nos viene a hablar desde su lado más sensible y desde su lado más humano de su experiencia, y nos viene a contagiar y a inyectarnos el interés por esta área interdisciplinaria que es la tanatología, que sí sabe de tanatología, sí vamos a hablar de lo que hay detrás de la tanatología, pero también es justo que nosotros nos detengamos un poquito a pensar y a analizar las experiencias que nos llevan a los seres humanos a recurrir a estas áreas interdisciplinarias. Y si tú en este momento estás atravesando por una pérdida importante, te invito a que te quedes porque este episodio está diseñado especialmente para ti. Zaida, bienvenida. Muchas gracias Daniel por el espacio. Sí. Gracias a ti por aceptar la invitación, porque yo siempre lo he dicho en reiteradas ocasiones, es de reconocer, de aplaudir a las personas que se dan la oportunidad de estar sentadas o sentados en el sillón donde tú estás. Muchas gracias. Ya me han dicho que les da miedo estar sentados ahí, que les da miedo estar sentados ahí porque no saben qué hay detrás de las preguntas, no saben qué hay detrás de la plática, pero lo único que yo les puedo decir a todas esas personas es que la intención firme que nosotros tenemos es sensibilizar, y que los temas que aún siguen considerados como tabú, pues ya no sean, porque pues las personas necesitan atenderse. Y te lo decía antes de iniciar la grabación, no está mal estar mal. Lo que está mal es no pedir ayuda. Y precisamente hablando de esto, del tema que vamos a abordar el día de hoy, de muerte, de duelo, de pérdidas, de tanatología, pues tú tuviste un evento que marcó tu vida no hace mucho tiempo, fue en el 2021 y es parte de lo que nos vas a contar ahorita, pero haciendo una investigación, un análisis, una revisión de información, pues en el 2021 aproximadamente 1.2 millones de personas solo en México fallecieron, y no necesariamente fue por COVID, pero el escenario fue un poco complicado porque estábamos atravesando por una pandemia a nivel mundial que hacía que hubiese muchas restricciones ante las pérdidas y que se celebraran rituales de forma distinta a la que habitualmente las personas pueden celebrar independientemente de su cultura. Entonces, pues es una cifra muy alta. Tu familia, tu ser fue parte de esas cifras y es parte de lo que vamos a platicar. Pero antes de iniciar con todo este análisis, Zaida, pues la pregunta del millón, la pregunta con la que iniciamos las pláticas siempre. ¿Quién es Zaida? Bueno, mi nombre es Zaida, tengo 36 años, soy una mujer, soy licenciada en mercadotecnia, como bien decías. Estoy casada, tengo 10 años de casada, tenemos un perrito de 6 años. Y pues sí ejerzo la parte de mercadotecnia, soy investigadora de mercados, pero también me gusta bastante desde antes del evento del 2021 que me sucedió, desde esta pérdida, sí me interesaba bastante el tema de la psicología, porque justo cuando estudié mercadotecnia,
no era tanto para publicidad. Hay muchos que, voy a estudiar mercadotecnia porque voy a hacer anuncios, impacto y todo esto. Yo más que nada quería entender qué era lo que había atrás del consumidor. Entonces sí es algo, tema de psicología y demás. Y pues por cuestiones de la vida empecé a escarbar un poquito más de psicología y pues la situación en el 2021 me enseñó ahora sí de tanatología y de duelos y demás, ¿no? Sí, a veces hay cosas que no entendemos, que la vida nos va presentando, nuestros gustos, nuestros intereses van cambiando. Incluso si nosotros podemos hacer un viaje a través del tiempo y si ahorita hay jóvenes, adolescentes que nos están viendo, pues si están por ahí entre los 16, 17 años, casi 18 a punto de elegir qué quieren estudiar, a veces hay muchas preguntas, hay muchas interrogantes que se van definiendo a partir de nuestros gustos y nuestros intereses. Sin embargo, nuestra historia de vida luego nos va acercando hacia otras áreas, nos va mostrando un panorama completamente diferente y es precisamente tu caso, cómo Sí. sucedió, cómo se transformó y cómo pues la psicología ha venido a marcar. Y yo siempre se los voy a decir a quienes nos ven, la psicología es de las áreas, de las disciplinas más bondadosas que existe, es la mejor profesión. Siempre lo digo, Sí. soy maestro, mis estudiantes no me van a dejar mentir, siempre se los digo, la psicología tiene mucho que enseñarnos, tiene mucho para aportar y tú te has acercado a él, a este campo de estudio y pues específicamente a la tanatología a partir de este evento que hemos estado comentando que sucedió en el 2021. Sí, sí, así es. Pues en el 2021, pues yo ya estaba casada, como les dije, tengo 10 años de casada y yo tengo 3 hermanos más chicos que yo, mi mamá, mi papá y mis 2 hermanas vivían con mis papás. Mi hermano en ese entonces, haber tenido como unos 24 o 25 años, él ya se había independizado, trabajaba y demás, ¿no? Entonces, en el 2021, nosotros de forma, pues no de COVID, pero sí como de una falla orgánica que tuvo mi mamá, falleció en el 2021 y fue en un periodo de 3 días. O sea, se internó por una situación del riñón, se complicó y nosotros, o sea, fue algo muy inesperado porque justo ya después lo estudié, lo tuve que estudiar como para yo poderlo razonar y entender por lo que estaba pasando, porque cada duelo, si bien es muy distinto, uno conforme pasa el tiempo va buscando hacia qué se va inclinando, de que esto me puede ayudar, esto a lo mejor no, lo probé y no tanto. Entonces, más adelante yo estudié tanatología, pero en ese momento nadie de nuestra familia esperábamos esa pérdida, fue muy desafortunada. Mi mamá tenía 53 años, y mi hermana, la más chica, tenía 21 años, ¿no? Entonces, nosotros pensábamos que, pues, ¿sabes qué? A lo mejor alguna falla del riñón o algo de eso, algo como muy casual, pero se complicó en un periodo de 3 días. Entonces, ella estuvo internada un domingo y el miércoles 29 de septiembre ella falleció. Y sí fue algo muy pesado, porque aparte de inesperado fue la primer pérdida pues muy importante en nuestra familia. O sea, habíamos perdido abuelos en su momento, los papás de mi papá, pero estábamos muy chicos. Y mi papá, al ser el más chico de varios hermanos, pues, pues él decía, pues mis papás ya están grandes y demás. Pero nosotros en sí fue el primer contacto pues, con la muerte, ¿no? Y es muy importante, como lo decías tú, Daniel, tener estos espacios y hablar de algo que nosotros en ciertas temporadas creíamos que era tabú y ahorita es muy valioso sí tener estos espacios para platicarlo, porque a veces uno no sabe cómo tratar específicamente con las pérdidas en general, no nada más las de un familiar. Hay diferentes tipos de pérdidas, pérdidas de trabajo, pérdidas de posesiones materiales, carro, casa, también cuando hay un divorcio, todo eso, pues atraviesas por un duelo. Entonces, nosotros no habíamos tenido un duelo así de fuerte y nadie nos preparó para eso. O sea, desafortunadamente cuando tienes algo tan fuerte, nadie te prepara para eso y menos si es un tema tabú. Entonces, oye, pues fallece, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué se hace? Pues en ese entonces también mi papá pues estaba completamente en shock. Teníamos un plan funerario, pero o sea, al grado de que no sabíamos dónde estaba esa carpeta. O sea, fue así
impresionante. Entonces, cada uno, o sea, entre mis hermanos, mi papá y yo, como que no agarramos diferentes caminos, pero sí cada uno vivió un proceso muy distinto. Entonces, pues ahí yo empiezo a observar, pero a la vez es, ¿cómo vivo yo mi duelo? Yo soy la hermana más grande, vivo mi duelo, pero también tengo que ver cómo cuido a mi familia. Entonces, es eso lo que lo hace todavía más complicado. Fue una combinación de situaciones que lo hizo muy complicado, pero pues salimos de eso, se podría decir. Es algo que aprendes a vivir con eso, o sea, no vuelves a ser el mismo de antes, pero definitivamente tienes que aprender a vivir con eso, ¿no? Una pérdida, Ujú. la partida en este caso de un ser querido, impacta de forma distinta a cada uno de los miembros de la familia y participan un sinfín de variables, si es hombre, si es mujer, la edad que tiene el miembro de la familia. Por lo tanto, la manifestación de las emociones va a ser completamente diferente en cada uno de ustedes, en cada uno de los miembros de la familia. Sin embargo, y tú bien lo decías ahorita, hablar de pérdidas, hablar de duelos, hablar de despedidas físicas, porque si hablamos desde la parte espiritual, pues hay quienes especifican que morir es trascender, que el cuerpo físico pues se va, pero la parte espiritual queda, la parte espiritual permanece. Sin embargo, no estamos preparados, aun y cuando sabemos que la muerte, al ser la etapa final de la vida y que es inevitable y que todas las personas vamos para allá, no estamos preparados para eso. Hay quienes incluso le tienen mucho miedo a la muerte por lo que se habla, por lo que se dice, por lo que hay después de, por el dolor que hay, por la forma como se pinta, porque si hablamos de la forma cotidiana, como se vive una muerte en una cultura como la nuestra, se pinta de colores oscuros, se pinta de llanto, se pinta de mucho dolor, se pinta de mucha tristeza. Entonces, todo eso interactúa para que cada persona lo viva de forma diferente. Pero si nosotros hablamos, Zaida, de este evento que, como bien lo mencionas, hizo que tú ya no fueras la mujer que eras. ¿Cómo vivió Zaida este evento del que hablamos que sucedieron o ya está a punto de cumplirse 4 años? O sea, ¿cómo lo vive Zaida? Siendo la hermana mayor, siendo pues mujer, siendo pues hija de la persona que se va, ¿cómo lo vive? Pues, o sea, desde que estaba internada, a ella le internaron en terapia intensiva un martes en la madrugada, porque el domingo estuvo en un hospital, la cambiamos de hospital el martes en la madrugada, e igual, también ahí influye también el aspecto socioeconómico, ¿no? Porque es de, ok, hay que decidir si la vamos a llevar al seguro o en privada y demás, y en ese momento ella sí podía hablar, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Como estaba el factor COVID, ella también le daba mucho miedo de que no sean hospitales donde pues atienden a personas de COVID, porque pues nosotros sabíamos ya previamente el domingo, le habían hecho pruebas de COVID y demás y se sabía que era el riñón. Cuando la llevamos a un hospital particular, es de, ¿sabes qué? Tiene esto, terapia intensiva, y terapia intensiva cuesta esto, ¿no? Entonces ahí estuvo de martes al miércoles y el miércoles se estabilizó y ahí entran los factores de quién decide, porque esa es otra. O sea, más adelante, cuando te pones a pensar de, y hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, o sea, es te lamentas por lo que haces y por lo que no haces, ¿no? Entonces eso también es algo que vas pensando. Y yo al ser la hermana más grande, desde mi perspectiva, en conjunto con mi papá tomamos decisiones de que en ese entonces, ¿sabes qué? El hospital particular dice que está bien para moverla en ambulancia al seguro. La movemos al seguro, conocemos a alguien, y ahí se la encargamos, ¿no? Como para que la sigan cuidando y todo esto. Entonces, también en el seguro donde la reciben, en ese entonces había dos secciones, la sección de COVID y la de emergencias general. Entonces, uno tiene, hay burocracia también ahí,
yo tuve que ir y revisar si había cama para ella. Me fueron muy reiterativos de que, pero no tiene COVID y demás. Y yo, no, no tiene COVID, aquí están las pruebas y todo eso. Entonces, un ir y venir hasta la selección de ambulancia, yo nada de eso sabía, yo desconocía completamente. Entonces, estás como que en ese dolor de sí, tengo a mi familiar enfermo, pero tengo que salir adelante con eso, tengo que ver a dónde llevar a mi mamá, mi papá también muy al pendiente de las vueltas y demás. Y pues mis hermanas, una hermana pues tiene 2 hijos, están chiquitos, y mi otra hermana pues 21 años. Obviamente, como veíamos todo superficial, no nos comunicábamos tanto de que, está aquí, está acá, sino que, va a salir adelante, la van a dar de alta eventualmente cuando se sienta mejor. Entonces, ya como que los grandes hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Entonces, en ese entonces eran como que muchas decisiones. Cuando la trasladamos, pues desafortunadamente ella fallece, y te enfrentas a varias cosas, ¿no? Primero, cuando recién ella llega al hospital público, sí fue de, oye, o sea, nos empiezan a lo mejor va a sonar mal que lo diga, pero nos empiezan como que a juzgar de, oye, es que ella tiene COVID, y así de que no, aquí están las pruebas. Entonces era no estaba yo peleando con los doctores, pero ellos pues también entiendo esa parte de, es un área donde no se estaba recibiendo personal de COVID, pues ya a los minutos sí se dieron cuenta, ¿no? Que efectivamente a mi mamá lo que le falló fueron los pulmones, el corazón y los riñones. Fue una falla orgánica, o sea, masiva, se podría decir. Entonces, el mismo miércoles que la internamos en el hospital público, yo estaba haciendo fila en trabajo social para ingresar a mi mamá. O sea, ella ya estaba en la cama, pero me dijeron, el proceso es que vayas a trabajo social para ingresarla. Mi hermano llega y me dice, ¿sabes qué? Mi mamá falleció. Y, o sea, había personas ahí en emergencias y escucharon eso. Mi primera reacción fue decirle a mi hermano, está bien, le dije. O sea, yo lo veo desde afuera y se me hace algo muy, muy surreal, no sé, o sea, porque yo iba a decir está bien, pero es que en ese momento pues, o sea, no sabes ni qué está pasando. O sea, te digo, no era algo que esperábamos, pensábamos que la iban a dar de alta eventualmente, que se iba a mejorar, que a lo mejor le iba a tomar 1 o 2 semanas o 3, 4 días, pero así de que eso. Y me dijo mi hermano, a lo que recuerdo, ¿no? Porque tal vez si lo hablo con él o lo hablo con mi papá, ellos tienen perspectiva distinta de, oye, es que pues hay que decirle a mis abuelos, hay que decirle a mi papá. Y entonces mi papá y mis abuelos estando afuera esperando de que, ok, ya entró ya tiene una cama acá en emergencias y todo está bien, pues no. O sea, salimos y le dimos esa otra noticia, mi papá trastabilló, o sea, obviamente, y mi esposo ya iba en camino, y cuando llegó mi esposo, yo lo que le decía era, tenía temor por mis abuelos, por los papás de mi mamá, porque ellos sanos y demás, mi mamá era la más grande de 4. Entonces sí fue de, mis abuelos ya no me van a hablar, porque yo sentía ese dolor, en parte de que no lo podía creer, y en parte de, yo tomé esa decisión. O sea, yo tomé la decisión de mover a mi mamá de un hospital a otro, y les digo, probablemente a lo mejor mi papá no piensa necesariamente que yo tomé full la decisión, pues, pero desde mi perspectiva está pasando esto, mis abuelos no me van a hablar, y al contrario, o sea, mis abuelos me abrazaron y demás, y mi abuela más adelante me dijo de que, pues es que yo perdí una hija, pero tú perdiste a tu mamá, pues. Entonces sí, son muchos pensamientos, y a la vez como que estaba adormecida. Estaba adormecida, y me acuerdo que llegó mi hermano y me dijo, oye, una enfermera nos pregunta si nos queremos despedir. Yo todavía, o sea, te lo cuento y todavía pienso así o sea, eran palabras muy fuertes, y yo como que en un adormecimiento, no sé. Entonces volteé con mi papá y le pregunté si se quería despedir. Mi papá dijo que no. Entonces fuimos mi hermano y yo. Y pues nos despedimos de ella. O sea, nos dio chance un enfermero, porque hasta sabíamos nosotros que estábamos en una zona donde no deberíamos estar. Probablemente, no sé qué tan bien sea que les esté contando esto, pero, o sea, el mismo personal también, yo estoy muy agradecida, porque después de ese malentendido, sí nos trató con compasión, pues. Entonces, sí, nosotros saber qué seguían el proceso, ellos mismos decían de que, ok, ahorita va a llegar X funeraria o Y funeraria, si ustedes tienen el plan, hay que decirle a ellos de que el plan funerario está en esta funeraria para que ellos hagan los arreglos y se la lleven, o sea, porque les digo, o sea, al no ser algo tan, no te lo esperas, no sabes qué sigue en el proceso, y fue la primera pues muerte tan directa que nos tocó vivir, ¿no? Entonces,
Eso fue un miércoles a las 7 de la tarde. Yo sentía que ya había pasado hasta una semana de todo ese día porque era contratar la ambulancia y demás y de pronto es de que, ok, va a estar en tal funeraria, hay que irnos a la casa a avisarles todavía a mis hermanas que mi mamá había fallecido. Pues entonces fue así de, ¿y quién le va a avisar? Entonces ahí en ese momento no recuerdo si yo dije que yo les iba a decir o si mi papá y mi hermano fueron tú diles. Pero llegamos a la casa, yo pues en todo ese momento estuve acompañada con mi esposo, pero yo era como que la que hablaba. Entonces estaba mi prima, mi hermana y mi hermana, la más chica de 21 años, y me acuerdo que se me quedaban viendo y yo, pues, ¿saben qué? Pasó esto, la quisimos mover de hospital porque se nos dijo en ese momento que estaba estable. Desafortunadamente, pues el cuerpo de mi mamá no aguantó. Y una de mis hermanas sí se soltó llorando, o sea, de que gritó y lloró y todo, y mi otra hermana estuvo más tranquila. Entonces, ahí justo lo que comentabas de que cada miembro de la familia lo va a tomar de forma distinta. Y, por ejemplo, aunque no sea mi área completamente de estudios, sí es algo que me gustaría comunicarles, es que no se sientan comprometidos a sentir el duelo de una forma o a expresarlo de una forma. Cada quien tiene su manera y también hay que entender esa forma, o sea, tener paciencia con los demás de, oye, ¿y por qué no llora? Oye, y acaba de fallecer y yo la veo que está muy bien. Uno no puede saber el cómo lo están procesando y en qué momento están procesando qué. Entonces es darles ese espacio. Yo no me sorprendí nada de lo que estaba viendo a mi hermana, por ejemplo, llorar, porque les digo, yo estaba así como adormecida completamente. Entonces, era de qué seguía, o sea, lo administrativo, qué seguía. Eso se llama el miembro funcional. El miembro funcional es esta parte que, ok, yo sé que hay algo de burocracia que se tiene que hacer, están estas personas que a lo mejor lo están sintiendo diferente, pero ¿sabes qué? Esto se tiene que hacer. Hay que determinar qué ropa va a usar. Sí, yo me acuerdo que llegué a la funeraria y me pidieron la ropa y yo le preguntaba a la persona, ¿te traigo zapatos o no? O sea, hasta preguntas que yo sentía tontas, pero eran dudas en ese momento de, ok, ¿traigo aretes o no? Y hasta el señor se quedaba de, o sea, ¿por qué me estás preguntando eso? Pues, pero a la vez la cara de él era de que entiendo, respondo tus preguntas, pero sí, de pronto sí sentía así como que estaba haciendo incluso preguntas innecesarias. Y por el tema del COVID, no dejaban como que fuera más de 12 horas en la funeraria. Que eso, en parte, yo lo sentí que estuvo bien, porque eso pasó un miércoles y hasta el jueves en la noche la velamos porque venían familiares de fuera. Y la misma funeraria en ese entonces de nada más puede haber 25 personas, o sea, el máximo, solamente son 12 horas y yo también siento que la vez como que nos cansó menos porque si es muy pesado. Yo me puedo a pensar en la gente que está a las 24 horas en la funeraria atendiendo a otras personas, qué pesado de ser. Entonces, siento que en parte eso ayudó, pero sí, o sea, yo en ese momento fui el miembro funcional y en cada familia hay uno o hay varios. O sea, mi tía, la hermana de mi mamá también hizo algunos trámites, mi hermano hizo otros, pero yo me acuerdo que hasta el jueves en la mañana yo estaba en un Sam's Club comprando aguas y galletas para la gente que iba a ir al velorio, de que no es que vienen de fuera y hay que darles aguas, refrescos, galletas que si van a estar ahí en la funeraria, que estén a gusto. Entonces mi esposo también me veía, hasta eso estoy muy agradecida de que no me juzgó, no me dijo de que llora o esto, sino que nada más me estaba observando, así de que, oye, ya comiste esto y demás, y yo era de como si fuera anfitriona. Entonces sí está curioso verlo de fuera, pero sí esa es la parte funcional del duelo, por así decirlo. Y que bien lo mencionas tú, le puede pasar o le puede tocar jugar ese rol a muchas personas, a una, y no necesariamente tiene que ser alguien o el más apegado a la persona que acaba de fallecer. La dinámica se va tornando algo interesante de acuerdo a cada una de las estructuras de familia. Esta parte que tú dices es que yo estaba como adormecida, yo estaba pues hasta cierto punto bloqueando la emoción, porque eso es lo que sucede. Sí, así es. Vas bloqueando la emoción porque en ese momento no te puedes permitir sentir, porque hay otra función tuya al interior del evento que requiere otras habilidades. Pero aquí lo interesante es en qué momento Zaida se permitió sentir la pérdida. ¿Cuándo fue cuando Zaida
bajó el switch y dijo, me apago de este rol y enciende otro y empieza ya no a ser el miembro funcional de la familia. Empieza a ser Zaida, la hija que acaba de perder a mamá. ¿En qué momento sucede eso? Pues yo tenía 9 días que acababa de entrar a trabajar a un nuevo lugar, entonces yo sentía como inicialmente, pues, o sea, voy a llorar, voy a estar triste este periodo de tiempo, que creo que es un error común. Ya he escuchado que a varios les sucede de, no, o sea, voy a estar mal este periodo de tiempo o a estas horas, como que uno lo administra y no puede ser así. Entonces, a mi mamá la enterramos el viernes y yo el domingo ya tenía terapia, porque yo decía, el lunes voy a regresar a trabajar. Estaba en formato híbrido, entonces dije yo, esta semana son capacitaciones en línea, pues me quedo aquí, no es necesario que pida días, porque justo mi jefe y el jefe de mi jefe me llamaron, o sea, un viernes temprano de, oye, si necesitas días, no es necesario. Yo decía que no era necesario ni nada de eso, les dije que más adelante si necesito les aviso. Muy bien, o sea, ellos todo bien, ¿no? Yo fui a terapia el domingo y, o sea, se lo contaba muy tranquila a la persona que me estaba dando terapia y me dijo de que, ¿por qué no mejor te veo en un mes? Y yo, ok, en un mes pues seguimos platicando. Y yo igual, sin llorar, sin llorar. Y el lunes, o sea, mi parte racional y mi parte de decir, es parte de la negación también eso, ¿no? De necesito hablar con el doctor de mi mamá, porque mi mamá era un poco hipocondríaca, entonces tenía un doctor de cabecera de que para que me revise la glucosa, para que me revise esto otro, y yo llevaba todos los estudios de mi mamá esos 3 días. Y agendé con ese doctor el lunes y llegué con el doctor y le puse los estudios. ¿Sabes qué? Mi mamá falleció, se llama así, quiero que me expliques por qué. Y me senté y ya el doctor me explicó que la falla que ella había tenido orgánica había sido, dice, lo comparó como cuando un futbolista le da un infarto en la cancha. Es algo que no podías evitar porque él notaba, él veía que yo traía mucha culpa. Entonces, ¿de qué sucedió esto? La moví así, entonces, ¿qué pude haber hecho? ¿Qué tenía? No me supieron decir qué tenía. Sí me habían dicho, pero a la vez no lo registraba del todo, pues. Entonces, y él ahí fue cuando me preguntó, ¿ya lloraste? Me dijo, porque me estás diciendo todo, me estás diciendo que ayer fuiste a terapia y no has llorado. Y yo así de que, no, pero es que, y yo le dije, yo necesito estar bien porque yo estoy trabajando esto y lo otro. No, me dijo, o sea, tú necesitas atravesar este dolor, tú necesitas sentirlo. ¿Has dormido? No. Pues ahí ya depende de cada doctor, ¿no? Pero sí me dijo de que ahí te van estas pastillitas, tantos días, son controladas, es para que empieces a dormir y lo empieces a así asimilar. Dice, puedes llevar terapia, pero ya que te caiga el 20, dice, porque ahorita te estoy viendo que me estás diciendo de que qué le pasó a tu mamá, y hiciste esto y lo otro, pero realmente tú no lo estás sintiendo. Entonces ahí yo me acuerdo que llegué a mi casa y dije yo, sí es cierto, o sea, ¿qué es lo que va a suceder ahora con mi familia y qué es lo que va a suceder conmigo? Pues entonces ahí inmediatamente no lloré, porque sí había llorado un poco, más que nada en el entierro, más que en el velorio, porque en el velorio me sentía como si fuera anfitriona, o sea, de que todos estuvieran bien y demás, ¿no? Y en el entierro lloré un poco, pero ya con el tiempo fue cuando empecé a sentir ese dolor. Recuerdo una vez cuando llegué a la casa, mi mamá siempre se asomaba por la ventana, por la cortina, y que yo llegué a la casa y no se asomó. Ahí fue como que hay esos momentos como que te detonan de que, o sea, la perdiste. Y ahí es cuando sientes como que esta realidad, porque estás adormecido, pero esa realidad son ese tipo de cosas de que ves algo, escuchas algo y demás y te das cuenta que realmente viviste esa pérdida, ¿no? Entonces, recuerdo esa vez que llegué a la casa y que no vi eso, o sea, cosas que no pasaban. Algo curioso, extrañas lo cotidiano. O sea, lo cotidiano que vivías con esa persona es lo que más extrañas. Sí es muy pesado. Se dice que los primeros 2 años son los más pesados. Yo siento que es el primero de que el primer cumpleaños, el primer día de las madres y todo eso, pero a veces extrañas lo cotidiano, como que esas muletillas que ella decía o los movimientos, la comida también, cuando es alguien así de cercano que te hacía comida y demás, también eso. Entonces, ese tipo de cosas eran lo que a mí me hacía acordarme que ella había fallecido, que ella ya no estaba en este plano, pues. Entonces, pero sí pasaron varios días para que yo lo fuera asimilando. Y asimilar las pérdidas, darse cuenta de esto que tú mencionas ahorita, que es lo cotidiano, lo que sucedía día a día o lo que de manera frecuente se vive con las personas, muchas veces es lo que más difícil o lo que más cuesta trabajo identificar.
Sin embargo, hablar de las pérdidas, y más de una persona con la que se tiene una relación, pues estamos hablando de mamá, pues puede traer consigo muchísimas cosas. La negación, el choque, este adormecimiento, la culpabilidad, que también son parte del proceso del duelo, culparse por haber tomado la decisión, no haber tomado la decisión, si hubiera hecho, si no hubiese hecho. O sea, son muchas cuestiones. Sin embargo, pues estamos hablando de mamá, estamos hablando de una figura que ya no está. ¿Quién era mamá para Zaida? Pues mi mamá, fíjate, sí sé que puedo hablar de ella en el pasado, pero eso igual lo entendí con los años, ¿no? Como el amor de ella todavía me acompaña, o sea, ella todavía significa para mí, o sea, es algo que hablo en presente en el amor, o sea, ella para mí es amor, o sea, es quien me inculcó los valores, obviamente junto con mi papá, pero o sea, hablando específicamente de mi mamá, me inculcó también el amor. O sea, al final de un duelo, y es algo que no te lo pueden decir en las primeras etapas, y es algo que no te lo pueden explicar ni describir, porque lo tienes que vivir y atravesar. Lo que queda al final, cuando es un ser querido así, lo que te queda es la importancia del amor. Entonces, sí es de quién es mi mamá para mí es amor, es esa protección, ese cuidado, y es ese amor que también yo siento que transmito a los demás, a mis hermanos, a mi papá, a mis seres queridos, mis abuelos, porque justo con ella aprendí también que era el cuidado y cómo comunicarme con amor. Entonces, para mí mi mamá es amor, así es amor en casa. ¿Qué pasa en los primeros momentos, las primeras experiencias, cuando Zaida se da cuenta que físicamente mamá ya no está? Que ya no, físicamente ya no pueden compartir tiempo, físicamente ya no pueden compartir espacio, aun y cuando puedes hablar en presente, es amor, son valores, es la parte más importante, lo que me inculcó, pero también hay que hablar de esa parte física que ya no está. Ajá. El ya no poder tocarla, ya no poder abrazarla, ya no poder platicar con ella, aun y cuando dentro de la tanatología hay muchos recursos que puede haber para poder establecer comunicación, que muchas veces Ujú. sin respuesta, pero se puede establecer comunicación con la persona que físicamente ya no está. Pero ¿hubo algún momento en el que has llorado el no poder abrazarla, no poder tocarla, el no poder olerla, el no poder estar cerca de ella? Sí, y creo que o sea, el primero lo tengo muy presente que fue en el cumpleaños porque mi mamá se llama igual que yo y compartíamos cumpleaños el 13 de octubre. Entonces mi mamá cuando fallece un 29 de septiembre, pues luego está el 13 de octubre y yo recuerdo que el cumpleaños era así, en la mañana o durante el día yo podía hacer diferentes cosas, pero en la noche era ir a partir el pastel con ella y ella escogía el pastel y todo eso. Entonces yo me acuerdo que esa vez dije o sea, ya sé qué pastel quiero, o sea, porque sí me habían comentado de que no, sí queremos celebrar, porque pues es un año de vida y demás, pero sí era así ya no está ella, o sea, estoy celebrando con mis seres queridos, pero ya no estoy compartiendo el cumpleaños con ella. Entonces, para mí fue muy difícil, todavía hay ciertas temporalidades, por ejemplo, cuando se acerca septiembre, como que a veces físicamente uno siente ese dolor, y también cuando va a ser mi cumpleaños, en los primeros días de octubre no siento como que tanto ese ánimo de, voy a organizar esto y lo otro, porque ese dolor pues, lo atraviesas, pero a la vez tu cuerpo sabe que es algo muy fuerte. O sea, porque aprendes a vivir con ellos, sí, pero sí, o sea, sí fue una pérdida muy, muy importante. Entonces, el tema del cumpleaños sí es algo sensible porque pues lo compartí con ella 32 años. Entonces sí fue así ya no está ella, o sea, ya no puedo celebrar con ella. Entonces sí, creo que fue lo primero en lo que sí la extrañaba, pero eso fue como que una de de darme cuenta de que estaba viviendo esa realidad y que esa ya me iba a acompañar a partir de ese día, ¿no? Los demás cumpleaños ella no iba a estar, físicamente no iba a estar, así es. Y cuesta trabajo a veces entender el decir ya no está en este plano, está en otro, Ujú. que a lo mejor no vamos a lograr nunca entender hasta que atravesemos ese portal, Ujú. pero físicamente en este plano ya no está. Ahorita hablas de dolor,
hablas de hay que atravesar el dolor y hay que Sí. atravesarlo y hay que vivirlo y cada uno lo va a vivir de forma diferente. A ti te tocó ser el miembro funcional de la familia cuando fue todo el evento. ¿Cómo vivió Zaida su dolor? Porque aun y cuando hubo bloqueo, aun y cuando hubo ese adormecimiento del que hablas, pues es inevitable, el dolor tiene que aparecer. Sí. Va a aparecer porque es una pérdida. ¿Cómo vivió Zaida su dolor? Pues obviamente, o sea, no fue inmediatamente, como ya les comenté, fue al tiempo, si yo estaba manejando, como lo que les decía, de estos detonantes, si yo estaba manejando y me acordaba de algo, o sea, me ponía a llorar, o sea, yo decía, ¿por qué me siento así? Porque incluso a veces en la noche de que me acordaba o veía algo, o incluso en una serie veía unas paletas de resucitación porque en su momento se necesitaron y, o sea, cositas así que me ponían mal y yo, o sea, ¿por qué me estoy poniendo mal? O sea, ¿por qué me acuerdo de esto con cosas tan frías, ¿no? Pero yo no me reconocí al llorar, o sea, es un dolor, no sé si fue por lo difícil, o sea, por el imprevisto y demás, pero sí, o sea, yo escuchaba mi llanto y yo no reconocí a esa persona que estaba llorando porque era un dolor muy profundo. Y aquí es importante también comentarles que sí, o sea, yo perdí a mi mamá, pero también es ese dolor fuerte que sienten, no necesariamente tiene que ser por un familiar, o sea, incluso por una mascota, por algo, por un objeto, eso también puede suceder. Entonces, eso te puede causar ese dolor profundo. Y sí, o sea, como bien comentas, Daniel, o sea, el atravesar ese dolor, que en ese momento no lo entiendes, pero te sale hasta por los poros ya no puedo con todo esto, estoy rebasada, tienes que llorar, tienes que atravesar eso. Hay personas que incluso sienten mucha ira y es cuando se les recomienda ok, un deporte de impacto, box, o incluso el correr, el estarle pegando al suelo al momento de correr. Entonces, como que sí sirve esta parte de cómo saco yo este coraje o este dolor. Entonces, sí es importante permitir que esta parte fluya y atravesar. ¿Llegaste tú a estar enojada por la situación, por la pérdida, por Ujú. cómo se dieron las cosas? ¿Llegaste a experimentar enojo o ira? Yo me enojé, pero me enojé conmigo misma, justo por esta parte en tanatología estudiamos que de los primeros casos de lo primero que se tiene que hacer es liberar la culpa. Entonces yo sentía culpa conmigo, entonces yo tenía enojo conmigo, de por qué no me di cuenta, por qué esto, y justo como estábamos atravesando pandemia, yo no veía a mi mamá, o sea, del 2020, o sea, de yo entrar a su casa y darle un abrazo, o sea, en ese momento hasta yo sentía culpa de que yo no le había dado un abrazo desde el 2020 y ella falleció en septiembre del 2021. Y por alguna situación yo entré una semana antes a su casa y, o sea, igual con cubrebocas y demás, platicamos de algo y ya el domingo fue cuando se puso mal, ¿no? Pero yo sí sentía esa culpa de por qué no estuve más cercana a ella, porque yo también me aislé en lo de pandemia, no le di ese abrazo, como que muchas cosas yo sí sentía enojo, pero enojo conmigo misma. Había otros miembros de la familia que sentían enojo con X hospital, con X institución, con X doctor, pero como yo también estaba atravesando lo mismo, o sea, la misma pérdida, pero diferente, yo nada más lo escuchaba, ¿no? Entonces, también más adelante yo aprendí eso, que cuando están en la etapa de la ira o en la etapa de negación, hay que estar ahí, pero nada más escuchar sin juzgar. Entonces, cada uno va atravesando diferentes formas el duelo y cada uno atraviesa de diferente manera las etapas. Entonces, yo sí estuve enojada, pero estuve enojada conmigo misma hasta que en una terapia me lograron liberar de culpa, ¿no? Así es. Y parece a veces cosa de magia el hecho que no es magia, ¿eh? La terapia psicológica y el acompañamiento emocional no es magia, es un trabajo constante, es un trabajo que implica que estés ahí, que el paciente ponga de su parte y que se identifique y que encuentre esas partes que duelen. Porque hay quienes creen que ir a terapia es ir y nada más platicar y no, yo hace poco lo compartí en uno de mis videos de TikTok, ir a terapia es verte al espejo y sin filtro. Sí. Verte al espejo sin filtro porque ahí sale
lo que tiene que salir. Y es la única forma de que funcione el acompañamiento emocional, y liberarte de la culpa o liberarse de la culpa es algo que hace que el alma viva en paz, que esté tranquila y que te des cuenta que por más que pienses y repienses las cosas, no va a dejar de ser lo que es, porque al final, como en tu caso, pues mamá ya no estaba, ya la pérdida ya se había dado, y hay muchas personas que se quedan en esa etapa del duelo, en la culpa, en la ira, en el coraje, y no salen de donde mismo y se resisten a aceptar que ese ser querido ya no está, que esa persona ya no está, que ya trascendió, y no pueden dar el paso más hacia adelante. Sé que es muy difícil a veces, pero si, no sé si llegó en tu caso a haber algún momento en el que te pusiste a pensar, es que bien pude haber hecho esto, bien pude no haber hecho esto que hice, que es parte del proceso de la culpa, ¿no? Ir reconociendo o queriendo reconocer que la persona, en este caso tú, fuiste la culpable. ¿Sí llegaste a pasar por esos pensamientos? Sí, 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 o sea, justo cuando estaba yo molesta conmigo misma fue, la hubiera dejado en el otro hospital, o sea, no la hubiera trasladado. Pero realmente más adelante yo entendí que, pues, o sea, los mismos doctores en ese momento la vieron estable y por eso firmaron eso de, ¿sabes qué? La puedes trasladar de hospital y demás, pero en ese momento cuando estás atravesando la culpa y ese enojo contigo mismo es, no ves eso, o sea, no ves los hechos, ves lo que no hiciste o lo que sí hiciste que estuvo mal. O sea, que para uno mismo estuvo mal. Entonces, sí, sí llegué a vivir eso, pero igual, o sea, necesité apoyo, necesité terapia para ayudarme cuenta que pasara lo que pasara, así era como tenía que ser, ¿no? Y ahí también creo que es muy importante esta parte espiritual, porque afortunadamente yo ya había trabajado, soy católica, pero en lo que es pandemia, también estuve, pues, esta parte de las energías, del universo y todo eso, entonces, e incluso estudié un poco de Cábala, y en Cábala hablaban de esta parte de, ¿sabes qué? Todas las almas vienen a aprender algo y hasta en el cómo se van, están llevándose un aprendizaje para el alma que sigue. Y eso ya depende de cada uno en lo que crea, ¿no? Pero a mí como que más adelante me dio paz recordar ese aprendizaje de, ¿sabes qué? O sea, ese momento era lo que ella necesitaba y algo muy importante. Mi mamá fue lo que vivió y no en el cómo murió. Entonces eso, porque a mí eso era algo como que me atormentaba, de que es que ella, yo no estaba segura si ella sabía lo que estaba pasando y demás. Entonces yo sentía como que ella se había ido de forma muy dolorosa hasta que igual en terapia me dijeron de, pero es que, o sea, escribe todo lo que es y lo que era tu mamá para ti, y lo escribe y lo escribe y me dicen, ¿y aquí dónde está el cómo murió? O sea, te das cuenta a través de estas herramientas de, oye, es cierto, o sea, mi mamá es todo esto que vivió y lo que nos dejó y demás, y eso sí fue algo muy fuerte y todo eso, y ella partió de este plano, pero todas las vivencias, todos los valores, todo esto, pues se queda aquí con uno y ella no es ni era en el cómo partió. Entonces, sí. Y implica que reconozcamos a las personas, y hay un término que utilizan mucho en la psicología positiva, que es el hecho de honrar a las Ujú. personas. Honrar cuando ya no está. Hónralo. Honren siempre a las personas que en este momento físicamente ya no están. Denle su lugar en tu historia, porque es parte de tu historia, y hónralo siempre. Recuérdenlo siempre, porque es la única manera de mantener vivo el recuerdo y es la forma como va a permanecer. Sin embargo, ahorita hablando de todo lo que ya nos has compartido, de lo que ha representado para ti, tú decías al inicio de la plática, fue un evento en el 2021 que hizo que Zaida ya no fuera la Zaida que había sido antes. Y estamos hablando de muerte, Ujú. ¿sí? Estamos hablando de pérdida. ¿Qué es la muerte? ¿Cómo definirías tú la muerte? Pues la muerte es algo por lo que todos vamos a pasar. Desafortunadamente actualmente es un tabú, em, pero para algunos es algo positivo en el sentido de que para algunos significa descanso. Tras a lo mejor alguna enfermedad terminal o algo de esto,
es algo fuerte, pero es un descanso, pero para mí la muerte es un paso más, algo por lo que todos, sin discriminar edad, raza, nivel socioeconómico, todos vamos a pasar por eso. ¿Lo Así es. entendías así en ese momento en el que estabas viviendo el evento? No, en ese momento no, porque para mí también era un tabú. O sea, les digo, o sea, nada más 2 personas de la familia sabían dónde estaba esa carpeta de gastos funerarios. E incluso cuando a uno le llegan a ofrecer el paquete y demás, no hay que comprarlo porque estás llamando a la muerte. Pues no, estás preparándote para algo que se va a vivir, ya sea uno mismo o alguien más. Y si es uno mismo, pues le estás dando la tranquilidad a los que van a pasar por ese proceso, ¿no? Entonces, sí, hasta después sí fue, justo en el diplomado de tanatología que estudié, nos pusieron nosotros a escribir nuestro obituario, fue de que, ok, ahora háganselo llegar a sus seres queridos para que vean la reacción. Y justo en los compañeros y en mi familia también algunos miembros fue de que, pero ¿por qué hablas de eso y demás? No, pues es prepararlos para algo que eventualmente va a suceder. Era natural entre nosotros que estábamos estudiando eso, pero ya al momento de que lo expandes a tu familia es de, oye, no, o sea, no estamos ahí todavía, están muy jóvenes, esto y lo otro, pero todos vamos a pasar por eso. Entonces, sí, íbamos como que midiendo esas reacciones también. Y a veces, y lo mencionas tú muy bien ahorita, porque las personas en una plática cotidiana, hasta manera de burla, es que lo único seguro que tenemos es la muerte, Ajá. pero lo dicen de dientes para afuera, no interiorizan Ujú. lo que significa el hecho de morir, el hecho de trascender, el hecho de dejar de existir en el plano terrenal o físico. E implica interiorizar muchas ideas, implica dimensionar que la muerte va a impactar no solamente emocionalmente a los miembros de la familia, implica que va a impactar económicamente, porque hablar de gastos funerarios cuando no se está preparado, cuando al interior de la familia se tiene una creencia de es que es llamar a la muerte, es Ujú. que es invocar a algo que no queremos, pues difícilmente vamos a encontrar una persona que quiera hablar de muerte, que quiera aceptar la muerte, que esté preparado para el evento, porque no vamos a hablar de ninguna religión, porque al hablar de la religión abrimos muchas cosas, pero la religión que se profesa en la mayoría de la población mexicana no prepara. Ujú. No prepara a sus fieles para la muerte, entonces difícilmente podemos aceptar un tema como esto, hablarlo en la mesa, el pensar que en algún momento algún miembro de la familia va a faltar, y cuando eso suceda, cómo afrontar. Incluso dices que hay que vivir, hay que disfrutar. Sí, eso lo estamos diciendo de dientes para afuera, pero ¿cómo aceptar que el evento que estoy viviendo, ese cumpleaños, ese abrazo, ese va a ser el último, pues, o puede ser el último? Y en tu caso, que se dio bajo condiciones donde la situación mundial implicaba que hubiese poco contacto, pues, pues lo hace más complicado todavía. Hace poco, platicando, decía, ¿en qué momento fue? ¿Cómo no me di cuenta que eso que estaba viviendo era la última vez que lo iba a Ujú. hacer? No nos detenemos a pensar. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la casa de tus papás sin darte cuenta que iba a ser la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que lo abrazaste sin darte cuenta? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de jugar con tus vecinos cuando eran niños sin darte cuenta que iba a ser la última vez? Porque el mundo así es muy dinámico, es muy cambiante y no nos prepara para esas últimas veces hasta que estamos ya viviendo la emoción y empiezan a atormentarnos esos recuerdos. Pero Zaida, vamos a empezar con una de las dinámicas que me gusta muchísimo. Le agradezco mucho que nos hacen llegar cada una de estas palabras. Tengo aquí algunas tarjetas, vienen en ellas algunas palabras, algunas emociones que se asocian con el tema que estamos hablando. Te voy a pedir que elijas una y la que salga aquí nos compartes alguna experiencia o como tú hayas vivido esta emoción en función del evento del que hemos estado compartiendo. Ujú. Tarjeta 1, 2, 3 o 4. 2. 2. Vamos a hablar de soledad. Ujú. ¿Cómo se siente la soledad después de una pérdida? Pues sientes que nadie te entiende. Entonces, justo llega un punto, lo compartía con mis compañeros de diplomado, de que ves específicamente en la pérdida de un ser querido cercano, ves que todo el mundo avanza y que
tú te quedaste atrás. O sea, y ves cómo todo el mundo avanza y cómo es que todo puede avanzar si mi mamá ya no está. Entonces es algo complicado procesar, es algo complicado atravesar, específicamente en un duelo, y te sientes solo porque crees que nadie te va a comprender. O sea, aunque haya varios miembros de la familia que estén atravesando lo mismo, no lo están atravesando igual. Entonces, y creo que esa soledad es necesaria para uno mismo decir, pues, ok, me siento de esta manera, lo voy a asimilar, voy a trabajarlo a lo mejor con un profesional o voy a trabajarlo de diferentes formas y me puedo levantar y seguir adelante, porque pues el mundo sigue adelante, aunque estés en un duelo, ellos siguen avanzando y eventualmente uno también tiene que avanzar. Y hablar de soledad es replantear la palabra, la definición que tenemos y pensar que es el momento y el espacio que la vida nos da para establecer diálogo con nosotros y escucharnos, escuchar nuestros pensamientos, escuchar nuestras emociones, porque es muy frecuente que estemos al pendiente del pensar, del sentir y del actuar del otro. Pero cuando ya se trata de hablar de nosotros mismos, ahí viene lo complicado, porque implica escucharnos e identificar aquello que duele. La soledad para eso sirve. Por eso a muchas personas en terapia se les manda que vayan a comer solos, desayunar solos, al cine solos, vayan y vivan esa experiencia, vayan y platiquen con ustedes, escúchense, escuchen lo que hay aquí, escuchen lo que hay aquí y ahí van a encontrar la respuesta. Zaida, una más. 1, 2, 3, 4. La 3. ¿Cuál fue dentro del evento el momento de mayor frustración para Zaida? Ok, el evento de mayor frustración fue justo antes de elegir por qué estudiar un diplomado de tanatología. Fue ese momento en el que yo creía dentro del duelo que me iba a volver loca. O sea, suena muy fuerte, pero es, como les decía hace un momento, es tanto el dolor que uno no sabe manejarlo, que es o sea, me voy a quedar así, lo voy a sentir así para siempre, porque uno se siente estancado y se siente muy triste y hasta uno no puede razonar para tomar decisiones ni nada de eso. Entonces, en esos momentos de dolor profundo sí es o sea, estoy frustrada porque no sé cuánto tiempo me va a durar esto y no sé, es esta parte de si me estoy volviendo loca o no, qué etiqueta le pongo, o sea, lo desconozco completamente. Entonces sí esa parte fue muy frustrante también para mí, ¿no? Y también, o sea, al momento de llevar terapia y demás fue de que, ok, quiero entender más la tanatología, y ahí fue cuando también dije, necesito saber si eso que viví o lo estoy viviendo es normal o no. Entonces en el diplomado se me despejaron muchas dudas de eso. Así es. Y es importante pensar también que, pues, a veces no entiendes nada de las emociones que se están experimentando a partir de un evento como este. Y una de las recomendaciones que siempre hay que tener presente es eviten racionalizar lo que sienten. Solamente siéntanlo, solamente vívanlo, porque entre más buscan respuestas, más preguntas se les van a generar. Entonces, entre más se pregunten, más complicado va a ser. No se priven de llorar, no se limiten a sentir el coraje, no se sientan mal por experimentar cada una de las etapas con sus emociones correspondientes. Si se van a negar y van a negar que no pasó, que no lo hicieron, que lo pudieron haber hecho de una forma diferente. Si van a estar deprimidos, con tristeza, llorando, lloren lo que tengan que llorar, pataleen lo que tengan que patalear, golpeen el colchón, lo que tengan que golpear, pero háganlo para que descarguen y entonces todas esas emociones se filtren, se aplanen y entonces empiecen a llegar las respuestas. Es la única forma, porque como bien lo dices, es que no sé qué etiqueta ponerle, a lo mejor me estaba volviendo loca. Y son todo ese licuado de emociones que hay, porque todo está revuelto y aun y cuando el duelo tiene etapas, los tiempos no están definidos y no se sabe cuándo inicia una y cuándo termina la otra. Y muchas veces, aún y cuando está definido el proceso, no siguen el orden lineal. No es lineal. No es lineal. Entonces,
Posiblemente a tu hermano o a tu hermana, que no estoy hablando, estoy diciendo que sea tu caso, lo está viviendo de un modo y tú lo tienes que vivir exactamente del mismo modo que él o que ella. No, tu duelo es tuyo, porque tu emoción es tuya, porque la relación que estableciste con ese ser que ya no está era tuya. Él tenía su relación y tenía una forma distinta de amarlo, de quererlo, de respetarlo, de convivir con él. Eso es lo que lo hace diferente. Vamos con una más. 1, 2, 3, 4. 4. Dentro de todo este proceso, Zaida, ¿cuál ha sido tu mayor fortaleza? Pues, pues es que no les voy a decir de que al término del duelo, porque realmente hablamos justo lo que decías, Daniel, de yo era una persona antes y otra persona después. Mi fortaleza fueron dos, creo yo. Una es que ella trascendió y lo que haya sucedido, ella está bien. Y que también a la vez está conmigo, de que vive conmigo, vive en mi corazón, me sigue acompañando de forma diferente. Y también lo que decías de honrarla, de honrar a los seres queridos, o sea, de que sí está conmigo en mi corazón, pero también la estoy honrando yo en estos actos de amor, al momento de cocinar, porque yo cocino y pues ella también me enseñó a mí a cocinar y era su forma también de transmitir amor. Entonces, creo que esa es la fortaleza que me queda, que me sigue acompañando y las cosas que hago cotidianas y día a día, son cosas que también me recuerdan a ella y de alguna forma la honro. Y honrar a las personas a veces puede resultar complicado cuando no sabemos identificar la forma de cómo hacerlo. Ujú. Cómo hacerlo. Así que piensen, si ahorita tú estás mirándonos y yo sé que va a ser complicado pensar en que posiblemente alguna de las personas que te rodean en este momento puede que en un instante más ya no estén, piensa cómo podrías honrarlo. ¿Cuál sería el pasatiempo que compartían, los pensamientos, los gustos, los hobbies, las pláticas, las canciones, los artistas, los colores, las comidas? Y esa es la forma de honrar a las personas, pensar en ellos. Incluso tengo a una muy buena amiga, no voy a decir su nombre para no dejarla en evidencia, pero una ocasión pensando en esta cuestión del Día de Muertos y de cómo las ofrendas y los altares se pintan de los elementos que fueron característicos de la persona que ya no está, su hijo le decía, es que yo no sé qué ponerte a ti. Y ahí fue cuando a ella le cayó el 20 y dijo, es que, o sea, me tienen que conocer. Así es. Denle a las personas la oportunidad de conocerlos para que cuando ustedes físicamente ya no estén, los puedan honrar de esa manera, con sus gustos, sus hobbies, su pasatiempo. De repente hay que estructurar una ofrenda y no saben ni qué platillo ponerle, Sí. qué bebida ponerle. Se identifiquen, dense la oportunidad y denles la oportunidad a las personas. Y ahorita, a lo largo de toda esta plática, Zaida, hemos mencionado de manera conjunta tanatología, 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 tanatología en repetidas ocasiones. Yo creo que es un área de estudio que muy pocas personas conocen. Incluso hay quienes hablan de pérdidas y les dicen es que tienes que ir con un tanatólogo, es que tienes que ayudarte de alguien que practique la tanatología y ellos consideran que no es necesario. Y ojo, no están obligados porque hay personas que gestionan muy bien sus recursos emocionales y no hay necesidad de ir. Van a pasar el duelo normalito, con todas sus etapas, acompañados, escuchados, abrazados, apapachados por su familia, sin necesidad siquiera de buscar un terapeuta. Pero hay personas que tienen dificultades para gestionar sus emociones y que necesitan tener ese acompañamiento y les dicen, es que tienes que ir con un tanatólogo, es que la tanatología te va a ayudar. Y se les hace un signo de interrogación en la cara y dicen, pero tanatología, o sea, ¿qué? Aquí hay, ¿quiénes? Hay muchos, ¿sí? Hay muchos. ¿Qué es la tanatología? Porque este evento te hizo a ti Sí. acercarte. ¿Qué es el mundo de la tanatología? La tanatología, como yo lo veo, es ese tratamiento de las pérdidas. O sea, es el cómo yo salgo adelante a pesar de esa pérdida. Y ahí justo en el diplomado nos enseñaban que no nada más era la pérdida de un ser querido, como también ya les comentaba, puede ser de algo, de un objeto, o incluso en el diplomado nos decían, la primer pérdida que uno como ser humano tiene es la pérdida de esta seguridad de
de la panza de mamá, ¿no? De estar ahí a gusto, tranquilitos, seguros, y de repente sales al mundo, eso es una pérdida. Y que déjenme decirles que si nos vamos a este punto de la pérdida de la tranquilidad, la estabilidad de estar en el vientre de la mamá, es una pérdida muy abrupta, Ajá. porque es muy traumante. Sí. Si lo vemos desde el lado, desde el punto de vista de la psicología, es el evento de los eventos más traumáticos para el ser humano. Perder esa tranquilidad, Sí. esa estabilidad, lo calientito del vientre de mamá. Entonces, sí se enfoca la Sí. tanatología en muchas cosas. Ujú, así es. Y pues esa pérdida de que sales y te pegan una nalgada, ves un chorro de luces, muchas voces y demás, ¿no? Entonces es eso. O incluso, por ejemplo, la adolescencia también es la pérdida de identidad, de que los adolescentes no nada más es lo hormonal que están viviendo, sino de quién soy yo en este mundo, qué papel juego, o incluso en ese momento, pues es muy importante tu círculo de amigos. Ahorita con lo de las redes sociales es muy importante quién soy yo en esta red social, los seguidores y demás. Entonces, esa pérdida de identidad lo experimentan adolescentes, pero también uno como adulto lo puede experimentar. La pérdida de un trabajo también es algo que se tiene que tratar. Cuando ya les dicen de, oye, ve a un tanatólogo, normalmente es un psicólogo que se especializó en tanatología. Yo soy mercadóloga, pero la tanatología a mí lo que me ayudó fue a entender lo que estaba pasando, y también nos entrenan, por así decirlo, a alguna emergencia. Y emergencia es de, oye, ¿sabes qué? Estoy viendo que alguien está sufriendo mucho y no lo están atendiendo en un hospital o algo de eso, de que vas por otra cosa y nadie lo está escuchando, porque realmente las primeras atenciones en tanatología cuando son así de urgencia es lo que se necesita es escuchar, y a veces no sabemos escuchar. Entonces eso es lo que yo aprendí en tanatología, en el sentido de que representa en general, ¿no? Las pérdidas, el tratamiento de las pérdidas. La tanatología es un área de estudio interdisciplinaria porque involucra muchos elementos de muchas áreas, de la psicología, la medicina, la educación, la filosofía, la literatura, muchas pérdidas. Entonces, muchos elementos, perdón. Hablar de estas cuestiones, hablar de pérdidas, hablar de todos los elementos que juegan, pues implica hablar de la tanatología como un recurso indispensable para aquel que está atravesando una pérdida. Ya bien lo decíamos ahorita, perder el trabajo, incluso también quienes pierden la salud, un enfermo que le acaban de diagnosticar alguna enfermedad crónico-degenerativa, lo primero que piensa es, ya no voy a poder comer esto, ya no voy a poder tener la vida como la tenía, ya no voy a poder dormir, todos esos pensamientos, y se niegan a aceptar que están enfermos, que son pacientes, muchas cuestiones. Eso es la tanatología también, acompañar a las personas que están atravesando por un duelo, por una pérdida, y hay muchos recursos, como bien lo decías ahorita, la escucha activa, el hecho de hacer sentir al otro acompañado sin ser juzgado. Sí. Porque si hablamos de las pérdidas de un ser querido, es muy común que en todo el ritual, y hablemos de ritual, lo que pasa desde el funeral, el sepelio, estar en el cementerio, en el panteón, o sea, hay muchas cosas que pueden suceder. Cómo una persona revienta la emoción o quiere reventar la emoción de la pérdida, ver cómo el ataúd está bajando y el alma se está haciendo pedazos, pero se detiene porque lo van a ver que está llorando. O sea, ¿cómo siendo hombre yo voy a llorar que estoy perdiendo un ser querido? Y el contener la emoción genera muchos problemas, no solamente emocionales, sino también físicos. Así ¿sí? es. Muchos dolores, muchos malestares físicos, y la tanatología tiene esa intención, acompañar a quien está viviendo la pérdida. Y luego también hablar de rituales simbólicos para las despedidas, y hay muchísimos. Escribir cartas, quemarlas, inflar globos, enviarlo, muchas cosas. Hasta hace un tiempo se puso de moda con prendas de vestir, hacer monos, ositos como de peluche, rellenos con el perfume, el olor de la prenda de esa. Eso también es parte de abrazar simbólicamente a la persona que ya no está. ¿Qué recurso encontraste tú, Zaida, en la tanatología que te ha servido como herramienta de decir, aprendí esto y lo aplico en mí cuando estoy en un momento en el que
estoy teniendo un recuerdo triste asociado a la pérdida. Sí, pues en ese momento, o sea, como les digo, el primer año, los primeros 2 años, al yo no haberme despedido, usé mucho la escritura. La escritura o para yo escribirle, decirle que le extraño y todo eso, pero también mis psicólogos usaban mucho como tipo meditaciones guiadas, de cierra los ojos, imagina esto, te van guiando conforme a la información que tú les diste para que te ayuden como que no a soltar ni a dejar ir, porque realmente, como les digo, yo soy de la creencia de que todavía está conmigo, pero sí esa parte de cómo yo lo cierro, porque a veces sentimos como que algo quedó inconcluso. Entonces, el hecho de darle ese cierre, el hecho de agradecerle, ya sea a través de la meditación guiada, es de que, ok, a esto ya concluyó de alguna forma y puedo continuar con la vida. Entonces, ese tipo de herramientas a mí me sirvieron bastante. Y hay otro recurso también, no sé si lo has aplicado tú, no sé si alguna ocasión te has sentado, te has dado el permiso de hacer análisis fotográfico, si te has permitido observar, ver fotos. Sí. Y hay quienes con la foto, bueno, si hablamos de foto impresa o en el teléfono, algún dispositivo móvil, platican con la persona, les hacen cariños, les preguntan cómo están, si están bien donde están, les dicen yo estoy bien acá, establecen una plática, claro, sin respuesta, pero también es parte de ir aceptando que esa imagen que se está observando de esa persona pues ya no se puede tener y solamente el recuerdo es el que queda, pues. Entonces también es un recurso muy válido para poder, si bien es cierto, no dejarlo ir, porque como tú dices, eliges decir, se queda conmigo y me quedo con lo bueno que ella me dejó, lo bueno que ella tuvo de historia conmigo, pero sí cerrar ese ciclo y sobre todo aceptar y reconocer que físicamente ya no está. ¿Has podido platicar tú con tu mamá? Ese recurso no te ha funcionado, porque ojo, no todos los recursos funcionan para todas las personas. Por eso los terapeutas en distintas sesiones, si has estado o has tenido la oportunidad de estar en terapia, en una sesión te dejan una tarea, en otra te dejan otra, en otra, hasta que el terapeuta encuentra el recurso que el paciente le está funcionando. ¿A ti te ha funcionado? ¿Lo has utilizado? ¿Has podido hablar con ella? Sí, pues con ayuda de un terapeuta sí llegué a platicar con ella, le agradecí por todo, pero también en lo cotidiano a mí me había quedado mucho como que esa parte que yo le contaba mis logros. O sea, no sé también si por ser de la hermana más grande, pero sí era esa parte le contaba lo bueno. O sea, lo malo yo sabía que lo iba a resolver y demás, pero le contaba de mamá pasó esto y mira ya esto otro. Entonces fue un momento así de, pues nada más se lo voy a contar a mi papá, pero a mi mamá no, pues. Entonces yo empecé a usar ese recurso de, oye, pues ya no está en este plano, pero me está escuchando. O sea, de alguna u otra forma me está escuchando. Entonces yo, aunque estuviera en el carro, cuando me acordara de algo bueno, donde estuviera mentalmente, yo le contaba. O sea, yo me imaginaba contándole a mi mamá. Entonces eso también me dio mucha tranquilidad. Y son recursos que a veces no parece que fuesen mentira el impacto que tienen, pero el hecho de establecer discurso, y esto se los digo, por eso es importante ir con el psicólogo, buscar un terapeuta, y no solamente para las pérdidas, sino cualquier situación que se les está presentando, porque el terapeuta o los terapeutas tenemos la intención de, a través de la escucha, orientar a quien está hablando. Y si tú en este momento eres la persona que está jugando el papel de ser el que habla, ser el que procesa la información, cuando ya te das la oportunidad de hablar del evento y que ese evento no te haga llorar, quiere decir que ya interiorizaste la emoción y que estás procesando la búsqueda de solución. Ya no estás anclado en el evento, estás buscando por dónde. Y eso muchas veces no se hace o difícilmente se puede hacer solo. Se tiene que buscar el acompañamiento de alguien que vaya orientando el discurso. Entonces, vayan, busquen ayuda, de verdad, es el recurso que les va a servir muchísimo. Sí. ¿Sale? Zaida, pues ya casi para ir terminando, traigo aquí una serie de frases que están incompletas, no te vas a salvar. Te voy a pedir, por favor, que respondas con lo primero que se te venga a la mente. Ok, va. ¿Sale? Sí.
¿Estás lista? Sí. Sí, ok. Empezamos entonces. Lo más difícil de perder a mi mamá fue Sentí un abandono. Ajá. el momento en que me enteré, pensé que Pensé, pues sí, que me había dejado huérfana, o sea, huérfana de madre, pues, ajá. lo que nunca alcancé a decirle a mamá fue Que íbamos a estar bien. en las noches extraño que Que me hablara por teléfono, ajá. a veces me siento culpable Por no haberle dicho lo suficiente cuánto la quería. la gente no entiende Que el duelo, que el duelo es algo que nos transforma y que cada quien vive el duelo de forma diferente. estudiar tanatología me ayudó A entender y a atravesar ese dolor. hoy puedo mirar la muerte Como un proceso de la vida y como que no es un tabú. el dolor me enseñó Que está bien, que el dolor me enseñó que está bien sentir dolor y que está bien estar triste en esos momentos. si pudiera decirle algo a mamá ahora, sería Sería que la amo mucho, que estoy muy agradecida por todo lo que me dejó, lo que me enseñó y pues reiterarle que estamos bien. el duelo se vuelve más difícil Cuando pasan cosas buenas o son fechas importantes. la primera vez que hablé de su muerte, de la muerte de mamá, sentí que Sentí un vacío en el pecho y en el estómago. lo que más me sostiene hoy es, Es el amor, definitivamente el amor. antes pensaba que la muerte era, Que era algo de lo que no se debía hablar. me doy permiso de llorar Cuando lo siento, o sea, hasta la cosa más insignificante, si me hace sentir esa tristeza, yo lloro. nadie me dijo que perder a alguien era Era tan difícil. lo más amoroso que he hecho por mí desde la pérdida es, Tenerme paciencia. aprendí que sanar no significa, No significa algo lineal. hoy honro a mi mamá a través A través del amor, con el compartir tiempo y compartir platillos también. me gustaría ayudar a otras personas diciéndoles Que ya en reiteradas ocasiones de que cada quien vive el duelo de forma diferente, que se tengan paciencia, si están viviendo un duelo, ténganse paciencia, porque no es algo que puedan agendar, no es algo que digas, ahorita estoy bien y más adelante me voy a dar ese permiso de llorar, no. Entonces, pueden pasar meses o incluso el hecho de que ahorita va a cumplir 4 años, yo me doy permiso de sentirme triste si me siento triste, pero yo sé que digamos que la parte muy complicada ya pasó, pero me tengo paciencia cuando hay altas y bajas, entonces es algo muy valioso que se tengan paciencia en ese proceso, que no es algo sencillo, que lo van a atravesar. Va a haber diferentes aprendizajes, va a haber altas y bajas, como les decía, no es algo lineal, esa sanación no es lineal, pero permítanse atravesarlo y también así como se tienen pues paciencia a uno mismo, téngale paciencia a sus seres queridos porque no todos van a vivirlo de la misma forma. Entonces es muy valioso respetar también el cómo lo están viviendo los demás. escúchense y dense sobre todo la oportunidad de sentir. Sientan cada emoción, porque la única forma de conocerte y la única forma de conocer tus emociones es viviéndolas. Porque si le sacas la vuelta, no las vas a conocer. La única forma de controlar tu estado emocional es conociendo tus emociones. Y la única forma de entender y de aceptar la muerte es viviendo el duelo. No hay de otra. Ya se los ha dicho en repetidas ocasiones, Zaida, pues no le puedes sacar la vuelta. Y es un evento que no puedes agendar y que se puede presentar en cualquier momento. Pues muchísimas gracias, Zaida, muchísimas gracias porque tu historia ha venido a inspirar a muchas personas y yo sé que más de alguno
se va a sentir identificado con tu historia, pero más que identificado, se va a inspirar en lo que para mí en este momento es una mujer muy fuerte, porque eso es lo que transmites, mucha fortaleza, transmites una serenidad de la cual muy pocas personas tienen, y esos son recursos que se necesitan para poder aceptar que la vida así es y que por más complicado que parezcan los eventos, pues necesitamos esa tranquilidad para entender que la vida no se puede cambiar y que por más que nosotros querramos que las cosas sucedan de alguna forma, van a suceder como tengan que suceder, no a nuestro modo, al modo que la vida quiera que sucedan. Y a veces, pues, lo único que nos queda a nosotros es aceptar, no entender, porque nunca lo vamos a hacer. No te vas a entender ni tú, no me voy a entender yo, no te vas a entender tú. Acéptense, acepten la vida y la paz va a llegar, la tranquilidad va a llegar, y honremos a las personas que ya no están, pongámoslo en el lugar donde tengan que estar, y siempre desde el amor, desde lo que les dieron y desde la historia que compartieron. Es la única forma. Muchas gracias, Zaida. Gracias por darnos a nosotros el espacio de conocerte y de, sobre todo, inspirar a las otras personas a que se adentren al mundo de la tanatología, que no les saquen la vuelta, porque los tanatólogos o incluso los terapeutas les podemos dejar tareas que a veces van a doler, pero es la única forma. Sí, así es la única forma de hacerlo. Así que, pues, yo sé que más de alguno va a buscar ayuda. Sí. Busquen orientación. No se queden con las emociones, no contengan las emociones, porque les va a ir peor. Las enfermedades físicas, el 80% de ellas tienen una raíz emocional y muchas veces son en duelos no resueltos. Muchas gracias, Zaida, muchas gracias por estar aquí, por darnos la oportunidad, y yo estoy seguro que ahí en casita más de alguno de ustedes se sintió identificado con la historia de Zaida. Yo sé que sí. Agradezco a todos los que ya se suscribieron al canal de YouTube, agradezco a quienes nos siguen a través de las redes sociales, quienes están muy al pendiente de nuestros contenidos en TikTok, en Instagram, pues en el canal de YouTube, y quienes se han comunicado. Y abro la invitación también, si tú ahí en casita, en este momento, sientes, consideras que necesitas orientación emocional, comunícate a nuestras redes sociales, comunícate a nuestros teléfonos de contacto. Nosotros te vamos a ayudar a que estés emocionalmente muy bien, pero comunícate, ten el valor de mandar el mensaje, de acercarte, porque aquí hay un espacio para ti. Agradezco a MMV por las condiciones que pone para que este proyecto siga llegando hasta tu casita y que sigas inspirándote y que sigas dándote cuenta que hay necesidades emocionales tuyas que se tienen que atender. Y si tú te sentiste identificado con la historia de Zaida, pues yo estoy seguro que no vas a dudar en comunicarte, pero ojo, la historia de Zaida puede ser muy similar a la tuya, pero como ella ya lo dijo, tu duelo lo puedes estar viviendo de forma diferente. Y esto nos comprueba una vez más que hay de mentes a mentes. Muchísimas gracias. Cada alma se sana con Daniel a tu lado. La vida no es tan vana. Cada risa y llanto, un paso en la senda. Aquí no hay juicio, solo empatía que emprenda. Mente es un lugar para vivir.